La conciencia, parte 1. El ser humano es un ser multidimensional, es decir, posee cuerpo físico, alma y espíritu. El alma habita en la prisión de lo que llamamos cuerpo, y en su estado de encarnación, antes de recibir la educación para venir a esta dimensión, el espíritu se encuentra totalmente dormido. La vida es más sueño que realidad. Si en la vida terrenal nos abstenemos de entregarnos de forma total a nuestros sentidos, como único modo de vida, estas ilusiones despiertan en nosotros la reminiscencia del mundo superior en el cual ya hemos vivido. Y en la autoobservación y la meditación se encuentran las herramientas para liberarnos de la esclavitud de los sentidos y así iniciar el camino de la plena conciencia. En nuestro avance en este camino y el desarrollo de los misterios lleva al ser humano a la verdadera perfección, y es entonces que se está iniciando la senda de la sabiduría divina. Así comprenderemos, por ejemplo, por qué las más sublimes escenas de los misterios eran siempre nocturnas. La vida del espíritu interno es la muerte de la naturaleza externa, y la noche del mundo físico es el día del espiritual. Así entendemos que hemos venido a esta dimensión con tres cualidades: entendimiento, conciencia y voluntad, y con 5 sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. Un dato importante a tener en cuenta es que el ser humano existe sobre la Tierra mucho antes del último periodo glacial, que se remonta a 250.000 años. Difícil de asumir para muchos, pero existen pruebas definitivas al respecto. Sin embargo, así lo creyeron también desde siempre los antiguos filósofos como Platón, Pitágoras, etc. En la Biblioteca Astor de Nueva York se encuentra una reproducción de un tratado egipcio de medicina escrito en el año 1552 a.C. Se trata de uno de los 6 libros herméticos de medicina de Hermes Trismegisto. El año 363, en tiempos de Jámblico, los sacerdotes egipcios enseñaban 42 libros atribuidos a Hermes. Según Jámblico, de estos libros 36 trataban de todos los conocimientos humanos y los 6 restantes se ocupaban especialmente en anatomía, patología, oftalmología, quirúrgica y terapéutica. Claro está que la filosofía fue en la antigüedad la piedra angular donde se asentaron las enseñanzas profundas. Aristóteles, Sócrates, Platón, Hipócrates, Pitágoras y tantos otros fueron los precursores de estas enseñanzas, que fueron aprendidas de otros anteriores a ellos, lo que demuestra que desde tiempos muy remotos existen conocimientos esenciales para la humanidad, siempre reducidos a núcleos de personas que se denominaban iniciados, y así han ido discurriendo de generación en generación. Lo que queda absolutamente demostrado es la relación entre los conocimientos griegos, egipcios, hindúes, judíos, mayas, incas, etc., ya que todos tienen el común denominador del conocimiento divino. Por ejemplo, la teoría cosmológica de los números, que Pitágoras aprendió de los hierofantes egipcios, es la única capaz de conciliar la materia y el espíritu, demostrando matemáticamente la existencia de ambos principios por la de cada uno de ellos. Las combinaciones esotéricas de los números sagrados del universo resuelven el arduo problema y explican la teoría de la irradiación y el cielo de las emanaciones. Las órdenes inferiores proceden de los espíritus superiores y evolucionan en un progresivo ascenso, hasta que llegados al punto de conversión se reabsorben en el infinito. Así llegamos al eterno conflicto entre las diversas religiones del mundo, tales como la cristiana, judía, pagana, hinduista, budista, y determina que muy pocos de sus respectivos fieles conocían la verdad, ya que la mayoría se empeñan en no descorrer el velo de su corazón creyendo que el ciego es su prójimo. La divinidad exotérica, con X, es decir, la exterior, de todas las religiones, incluso la cristiana, es un ídolo, una ficción, y no puede ser otra cosa. Cubierto el rostro con tupido velo, habla Moisés a la muchedumbre y les representa al cruel y antropomórfico Jehová como el Dios más sublime, pero oculta en lo más íntimo de su corazón aquella verdad que no puede decirse ni revelarse. A Pitágoras le tienen muchos por hábil impostor a causa de su alegórico misticismo y de la doctrina de la metempsicosis. Si analizamos la Biblia, seguramente el libro más leído de la historia y el que más versiones tiene, el Antiguo Testamento es una recopilación de tradiciones orales cuyo verdadero significado no conocieron jamás las masas populares de Israel, porque Moisés recibió la orden de no comunicar las verdades ocultas más que a los 70 ancianos en quienes el Señor infundió el espíritu del legislador hebreo.
Maimónides, cuya autoridad y erudición en historia sagrada no cabe impugnar, dice a este propósito que quien quiera descubra por sí o con auxilio de otro el verdadero significado del Génesis, guárdese de divulgarlo y cuando hable de ello sea oscura y enigmáticamente. Esto mismo declaran otros autores hebreos como Josefo. En fin, sigue siendo el común denominador el ocultamiento de estos conocimientos sagrados. Así resulta la ciencia cómplice del fanatismo clerical en consentir que la cristiandad, en peso, creyera en la letra muerta de la teología hebrea sin cuidarse de interpretarla correctamente. Las obras pitagóricas que daban el conocimiento de las cosas que son, el vastísimo saber de los agnósticos, las enseñanzas de los filósofos antiguos, todo fue pasto de las llamas, como así fue lo que hizo el cristianismo o el anticristiano paganismo. El reinado de la sabiduría acabó con la huida de los últimos neoplatónicos, Hermias, Prisciano, Diógenes, Eulalio, Damasio, Simplicio, Isidoro, que escaparon a Persia para eludir la persecución de Justiniano. Durante siglos quedaron en olvido y menosprecio los libros de Hermes Trismegisto, cuyas sagradas páginas encierran la historia espiritual y material de la creación y del progreso del mundo, porque no hubo en la Europa cristiana quien los interpretara con acierto. Ya no existían los filateos, o sea, los amantes de la verdad, y ocupaban su lugar los monjes de la Roma pontificia, que rechazan toda verdad contraria en lo más mínimo al dogma religioso establecido, es decir, la religión católica, apostólica y romana. De este modo se fueron constituyendo las diferentes religiones con un común denominador, la ignorancia humana. En este 2020, donde todo se destruye, aquellos paradigmas en los que se ha sostenido la sociedad hasta nuestros días se derrumbarán para dar paso, y es mi más ferviente deseo, a un renacimiento de la vida en esta tierra. Pero es importante tener presente que nada vendrá de los cielos, ni de ningún poder imperante. Solo depende de nosotros el despertar o seguir aferrados a una ilusión que ya no existe. Debemos trascender todo cuanto sea necesario para acceder al conocimiento de nuestro ser y así encontrar el camino de la verdad. Como digo siempre, esto es un camino interior y la verdad la tenemos que descubrir por nosotros mismos. La verdad jamás va a ser patrimonio de ninguna persona o institución privada, pública, religiosa, política, la que queramos. Todo depende de nosotros.